Allá. Ok, bueno. Bienvenidas, bienvenidos pues nuevamente a otra sesión del curso de Constitucional General 2, Teoría de la Constitución. En la cuarta unidad venimos hablando del principio de la separación de los poderes públicos y dijimos que íbamos a hacer, digamos que íbamos a dividirlo como en tres etapas o en tres presentaciones. De un lado íbamos a presentar unos referentes conceptuales y teóricos respecto a la separación del poder público, la teoría política, la teoría constitucional y la teoría del Estado, digamos clásica, haciendo una revisión del alcance del principio tal cual como fue formulado en la teoría lockeana, en la teoría de Montesquieu, y revisando un par de autores de principios del siglo XX, en la teoría del Estado de Derecho de Georges Linec y en la teoría del Estado de Hermann Heller. Por otro lado, vamos a hablar hoy de una perspectiva desde el constitucionalismo contemporáneo. Vamos a hablar de la teoría de la separación del poder público en la teoría del garantismo constitucional de Luigi Ferrajoli, para tratar de identificar y analizar, describir esos elementos fundamentales de la teoría constitucional de Luigi Ferrajoli y el desarrollo que hace en su teoría del principio de la separación de los poderes públicos. Y la idea es un poco pues poder contrastar o poder revisar cómo las ideas clásicas se mantienen o no, ¿sí?, en una perspectiva teórica que es quizás una de las más autorizadas contemporáneamente. Para finalmente la próxima semana ocuparnos de la teoría de la separación del poder público en el constitucionalismo colombiano, precisando que vamos a hacer referencia a algunos elementos de naturaleza dogmática constitucional en la teoría de la separación del poder público. La intención, pues definitivamente la próxima semana no es hacer un análisis exhaustivo de todos los detalles de la teoría de la separación de los poderes públicos en el constitucionalismo colombiano, sino presentar algunos elementos que han sido tenidos en cuenta por el constituyente en el diseño de la Constitución Política de 1991 y revisar un poco cuál ha sido el alcance que a ese principio le ha dado la Corte Constitucional en sus decisiones. La idea es poder contrastar o revisar cómo la concepción de la separación de los poderes públicos en el constitucionalismo colombiano conversa, se compadece, contradice o desarrolla pues los referentes teóricos clásicos, ¿cierto?, en las teorías pues que planteamos en la primera sesión, cómo desarrolla, cómo incorpora los componentes del constitucionalismo contemporáneo, particularmente la teoría de Luigi Ferrajoli, y eso pues la idea es que nos dé unos elementos teóricos y conceptuales que nos permitan abordar en el próximo semestre, en el curso de Dogmática Constitucional Colombiana, el principio de separación del poder público en el constitucionalismo vigente en Colombia. Ahí sí analizando con más detalle el desarrollo de esos elementos dogmáticos, los principios, los valores, el régimen de derechos en el constitucionalismo vigente en Colombia. Habíamos dejado pues en punta la presentación. Vamos a continuar entonces hablando de la teoría de la separación de los poderes públicos en el constitucionalismo contemporáneo. Para eso, pues sería importante retomar un par de elementos que habíamos planteado en la primera presentación y que venían del debate que habíamos propuesto alrededor del principio de inalienabilidad de los derechos o el régimen de derechos humanos o la teoría de los derechos humanos como lo planteamos en la unidad número 3. Y eso tenía que ver con, en primer lugar, distinguir digamos, dos tipos de contenidos dentro de los contenidos constitucionales, unos contenidos que denominamos decidibles y que se corresponden con aquellos elementos o contenidos constitucionales que no pueden dejar de ser decididos y que en esa medida están atribuidos a los poderes de representación y aproximamos pues aquí una afirmación que vamos a tratar de desarrollar en la presentación, están a cargo de las funciones de gobierno. Y entonces la pregunta sería, ¿quiénes son los órganos, quiénes son los competentes para el ejercicio de esas funciones de gobierno? Y lo mismo sucedería con ese elemento que resulta simétrico, ¿sí?,
a la esfera de lo decidible, que es la esfera de lo indecidible, y que definimos como aquellos contenidos constitucionales que incluso en una democracia están sustraídos a la voluntad de las mayorías, es decir, aquellos contenidos que incluso en los regímenes democráticos no pueden ser resueltos, no pueden ser decididos por las mayorías, y que en esa medida están sustraídos a los poderes de representación. Le correspondería, digamos, a esas instituciones o a esos órganos que cumplen funciones de garantía y que suponen una sujeción no solo formal, sino además sustancial a la ley, entendiendo en esa medida que a esos poderes les corresponden las garantías primarias y secundarias, que ya vamos a desarrollar. La pregunta entonces también sería: ¿a qué poderes públicos, a qué órganos, a qué instituciones les corresponden esas funciones de garantía? Y en esta lógica, esa relación entre los contenidos constitucionales, las funciones, las competencias y las instituciones, y el fundamento de legitimidad del ejercicio de esas competencias por parte de esos órganos o de esas instituciones, ¿cómo se relaciona el principio de separación del poder público? Para eso, pues lo primero que hay que hacer es precisar el alcance digamos, de tres categorías que se hace necesario distinguir a efectos de poder comprender el desarrollo del principio de la separación del poder público de los poderes públicos en el constitucionalismo contemporáneo. De un lado, el concepto de representación política, de otro, el concepto de división del poder, y de otro lado, el concepto de separación de los poderes. En la medida en que estamos entendiendo que el desarrollo teórico conceptual que estamos haciendo se corresponde con el principio de separación de los poderes públicos, y que no podríamos confundirlo con el concepto de división del poder ni con el concepto de representación, a pesar de que entre ellos mismos existen relaciones de dependencia, es decir, que tanto el concepto de representación política depende del concepto de división del poder y de separación de los poderes, y en relación con la división del poder y la separación de los poderes públicos sucede lo mismo. Dependen del concepto de representación política y uno y otro dependen de su contrario. Así, voy a utilizar, digamos, para este análisis digamos, la obra fundamental de Luigi Ferrajoli, que es la Principia Iuris, y particularmente los tomos 1 y 2. El tomo 1, que se refiere a su teoría del derecho y desde la filosofía analítica, digamos, construye los axiomas para la construcción de una teoría del derecho desde la lógica, de la filosofía analítica. Y dos, el volumen 2 de esa obra, que es la teoría de la democracia. Y por eso en las referencias en veces va a aparecer la letra D relacionada con un número que se corresponde con la definición incorporada en toda la obra completa. Él va desarrollando sus definiciones de forma consecutiva. Y cuando aparezca PI1 es porque estamos hablando del volumen 1 de la Principia Iuris relacionado con la página, y PI2 porque está relacionado con la Principia Iuris en el volumen 2 y su página. Entonces, digamos, voy a tratar de extraer, digamos, como esos elementos conceptuales fundamentales en este primer momento de la presentación. La representación política es entendida por Luigi Ferrajoli como una norma de competencia, es decir, tanto la representación como la división y la separación son entendidas como normas de competencia. En relación con la representación política, esta norma de competencia es aquella que define la representación orgánica en orden al desempeño de funciones públicas confiada a sujetos elegidos mediante el ejercicio de los derechos políticos de voto, es decir, mediante el ejercicio de las autonomías políticas. Que recuerden que hicimos esa distinción en la teoría de los derechos humanos, la clasificación de los derechos de Luigi Ferrajoli, como derechos de mera libertad, derechos de autonomía y derechos sociales, y dentro de esos derechos de autonomía estaban las autonomías civiles, que se corresponden con los derechos civiles, y las autonomías políticas, que se corresponden con los derechos políticos. Y en ejercicio de los derechos políticos, entonces, los titulares de esos derechos eligen a quien les represente, ¿sí?, en el ejercicio de las funciones públicas.
De tal suerte que la representación política establece una relación de naturaleza política entre representantes y representados. Y esa relación de naturaleza política debe distinguirse de la relación de naturaleza jurídica que deriva de la representación civil, que digamos es uno de los primeros elementos que habría que tener en cuenta. La representación política tiene su origen en el ejercicio de los derechos de autonomía política, mientras que la representación jurídica, perdón, tiene su origen en el ejercicio de los derechos de la autonomía civil. De allí que, digamos, que se extraigan por lo menos una diferencia sustancial entre una y otra representación, que seguramente ustedes analizaron con detalle en el curso de Introducción al Derecho. Y es que la representación política, a diferencia de la representación civil o privada, excluye cualquier vínculo de mandato entre electores y elegidos. Insisto que aquí estoy haciendo una presentación descriptiva con algún nivel de análisis de la propuesta ferrayoliana. Y en ese sentido estoy afirmando que para Ferrajoli la representación política implica que entre representantes y representados no existe un vínculo de mandato, y que de allí que los representantes tengan un nivel de autonomía o discrecionalidad en función de la representación. ¿Y por qué no se establece digamos, un vínculo de mandato? Porque cuando se hace ejercicio de los derechos de autonomía política, es decir, cuando las personas concurren a las urnas a depositar su voto para elegir a quien represente sus intereses, en últimas no se están representando los intereses individuales de cada elector, sino que quien ejerce la representación hace representación de los intereses generales. Y esos intereses generales eventualmente no conversan o no se corresponden con los intereses particulares de quien hace ejercicio de su autonomía política. Por otro lado, la representación política implica la exclusión del conflicto de intereses entre representantes y representados. Es decir, cuando hay un conflicto entre la representación del interés general, que se supone está legitimada por el ejercicio del derecho de autonomía política, el ejercicio del derecho al voto, y los intereses particulares de quien ejerce la representación, pues la representación deja de existir. ¿Sí? La representación deja de existir. Y vamos a ver que esto se manifiesta en el alcance que incluso el constitucionalismo colombiano le da al ejercicio de las competencias y en esa medida a la legitimidad del ejercicio de la representación, particularmente en los órganos colegiados conforme a lo previsto por el artículo 133 de la Constitución, en virtud del cual, palabras más, palabras menos, sostiene la Constitución política que los miembros de cuerpos colegiados de elección directa, es decir, aquellas personas que conforman cuerpos colegiados y que llegan a ese cuerpo colegiado con ocasión del ejercicio del derecho al voto de los representantes, ¿sí?, representan al pueblo. Dice algo más o menos así el artículo 133. Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, ¿sí? Entonces digamos que ahí está soportada la representación. Digamos que aquí estoy estableciendo ya de entrada un diálogo entre nuestro régimen constitucional y la propuesta teórica de Luigi Ferrajoli. Y en la medida en que representan al pueblo, dice el artículo 133, deben actuar consultando la justicia y el bien común, de tal suerte que la relación de naturaleza representativa que se establece entre representantes y representados está determinada por la sujeción a la justicia y al bien común, por lo menos en nuestro régimen constitucional. Cuando un representante actúa por fuera de la justicia y el bien común, es decir, actúa por fuera de la representación de los intereses generales, se genera un conflicto de intereses con los electores o representantes y en esa medida desaparece la representación. Digamos, es más o menos la lógica en la que puede interpretarse esta afirmación de Luigi Ferrajoli. Por su parte, la división del poder, de acuerdo con Luigi Ferrajoli, es una norma de competencia relativa a las funciones de una institución. Ojo con esto, en virtud de la cual los actos mediante los que se ejercen las funciones por parte de los funcionarios que de ellas están investidos suponen por lo menos dos cosas: o la designación por parte de otros funcionarios o la realización de actos instrumentales por parte de otros funcionarios. El acto preceptivo del que depende el ejercicio de la competencia de ese funcionario está ligado directamente al ejercicio de actos instrumentales por parte de otro funcionario.
o el ejercicio de las competencias que ejerce ese funcionario depende de una designación que hace de ese funcionario otro funcionario. Entonces la división del poder no supone en realidad separación, no supone independencia. La división del poder lo que supone es la distribución, la coordinación y el control. Y eso lo vamos a ver más adelante. La división, de acuerdo con esos dos, digamos, esas dos dimensiones a las que he hecho referencia, que la división depende de la designación o del ejercicio de actos instrumentales por parte de otro funcionario, da lugar a las tipologías de división del poder. El poder puede dividirse de forma orgánica o de forma funcional. Orgánica haría referencia al ejercicio de designación y funcional haría referencia al ejercicio de actos instrumentales previos o posteriores al acto preceptivo del funcionario que ejerce la competencia. Así lo define Luigi Ferrajoli. La división orgánica del poder es una norma de competencia relativa a las funciones de una institución, en virtud de la cual los funcionarios, autores de los actos mediante los cuales ejercen tales funciones, son designados por otros funcionarios. Mientras que la división funcional del poder supone una norma de competencia relativa a las funciones de una institución, en virtud de la cual los actos mediante los que son ejercidas las funciones por parte de los funcionarios que están investidos de las mismas requieren, ojo con esto, la realización de actos instrumentales por parte de otros funcionarios. Voy a poner un ejemplo. El artículo 113 de la Constitución Política Colombiana regula la división del poder público. Al regular la división del poder público establece que son tres las ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además prevé que existen otros órganos autónomos e independientes para el cumplimiento de otras funciones del Estado y que los órganos del poder público tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la consecución de los fines o para el ejercicio de sus funciones. Los artículos 114, 115 y 116 regulan el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial respectivamente. Y en relación con el poder ejecutivo establece, entre otras cosas, quienes conforman el gobierno nacional. El gobierno nacional en Colombia está conformado por el presidente de la República, sus ministros y sus directores de departamentos administrativos. Entonces voy a utilizar el gobierno nacional como ejemplo para digamos, una ejemplificación, como ejemplo para explicar la división del poder. El presidente de la República nombra ministros y directores de departamentos administrativos, y en esa medida existe una división orgánica del poder en tanto el ejercicio de las competencias por parte de los ministros y directores de departamentos administrativos depende de la designación que el presidente hace a una persona de esa competencia. Es decir, el presidente nombra al ministro y el director de departamento administrativo. Hay una división orgánica, particularmente intraorgánica, ¿sí? Del poder. Pero el mismo artículo 115 dispone que ningún acto del presidente, ¿sí?, será válido si no es suscrito, es decir, si no es firmado y si no es comunicado por el ministro o el director de departamento administrativo respectivo. He ahí un ejemplo de división funcional del poder. Para que los actos del presidente de la República produzcan efectos, se hace necesario que ese acto preceptivo, esa decisión del presidente de la República, sea suscrita y sea comunicada por el ministro o director de departamento administrativo. Es decir, los efectos de esa decisión del presidente dependen, que es una decisión como acto preceptivo, dependen de actos instrumentales que ejecutan otros funcionarios, que también son designados por él, pero finalmente la Constitución lo que está diciendo es que deben ser suscritos y deben ser comunicados por el ministro o el director de departamento administrativo. Entonces ahí, digamos, hay un par de ejemplos de esa división orgánico-funcional del poder, que implica, insisto, considerar que la división del poder hace alusión a la coordinación, colaboración, subsidiariedad, condivisión, control o sistema de pesos y contrapesos entre los distintos poderes públicos, Esa división puede ser intraorgánica o interorgánica.
Intraorgánica en relación con la composición colegiada de ciertos órganos, como por ejemplo el gobierno nacional. El gobierno nacional es un órgano que está compuesto por distintos individuos o por distintos funcionarios. El presidente de la República, los ministros y los directores de departamentos administrativos. Pero además la división orgánica puede ser interorgánica, es decir, en la medida en que se distribuyen competencias entre actos decisorios e instrumentales entre distintos órganos de distintos poderes. Entonces, fíjense que en relación con el poder, la división interorgánica también supone una relación de dependencia, de coordinación con división, ¿sí? Subsidiariedad o colaboración entre el ejercicio de las competencias de órganos de distintos poderes públicos. Y ojo que hasta acá todavía no hemos hablado a quién corresponde qué poder, qué función, simplemente estoy tratando de ejemplificar. Piensen, por ejemplo, en la ley, ¿sí? En la ley. Y voy a poner un ejemplo de una ley compleja, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en dogmática. El artículo 152 de la Constitución Política define cuáles son las materias que deben regularse por ley estatutaria. Las leyes estatutarias son una tipología de leyes especiales que desarrollan fundamentalmente los contenidos dogmáticos más importantes del régimen constitucional. El régimen de derechos, el régimen de separación del poder público, el régimen democrático, ¿sí? La protección de las libertades, entre otras, ¿sí? Y el artículo 152 de la Constitución, 153 de la Constitución, establece un procedimiento legislativo especial para esa ley, particularmente definiendo unas mayorías absolutas para su aprobación, un trámite expedito, debe tramitarse en una sola legislatura, y un control de constitucionalidad previo a cargo de la Corte Constitucional. Entonces, fíjense que en la producción de una ley orgánica concurren a través de actos preceptivos, ¿cierto? La expedición de la ley por parte del Congreso, concurren actos instrumentales por parte de otros poderes públicos, en particular la Corte Constitucional, que ejerce un control previo de constitucionalidad sobre el proyecto de ley estatutaria, y que debe surtirse en el mismo tiempo del trámite, es decir, dentro de una misma legislatura, y frente a todas las leyes, la sanción presidencial, que es la firma que hace el presidente de la República. ¿Mm? Entonces, fíjense que ahí hay un ejemplo de división interorgánica del poder entre distintos órganos de distintos poderes públicos, coordinan ejercicio de funciones o competencias destinadas a la producción de un mismo acto preceptivo del legislador. El legislador es el que hace la ley, pero para hacer particularmente una ley estatutaria requiere la participación del Poder Judicial a través de la Corte Constitucional, que ejerce control de constitucionalidad previo sobre el proyecto de ley orgánica, de ley estatutaria, y requiere la intervención del presidente de la República, quien debe sancionar la ley. Por su parte, la separación de los poderes públicos implica una independencia, ya no interdependencia, sino una independencia entre los distintos órganos, funcionarios o instituciones que ejercen las competencias en un poder público. Así, Ferrajoli suele definirla o la define, ¿sí?, por su oposición al concepto de división del poder. Dice que la separación de los poderes públicos es una norma de competencia relativa a las funciones de una institución, en virtud de la cual los actos mediante los que se ejercen las funciones por parte de los funcionarios que están investidos de las mismas suponen la no designación de estos y o la no realización de actos instrumentales por parte de funcionarios de instituciones diferentes. Entonces, fíjense que a diferencia de la separación, de la división del poder público, la separación de los poderes implica que cada órgano, cada funcionario, cada institución actúa con independencia, ¿sí?, de los funcionarios, órganos o instituciones de otro poder público. Entonces, cuando hablamos del principio de separación del poder público, nos estamos refiriendo particularmente a esto. Y cuando Montesquieu sostenía
la idea de que eran tres los poderes públicos, pensaba, digamos, en una sociedad posestamental, posfeudal, digamos, relativamente simple en el ejercicio de las competencias. Vamos a ver que la complejización del servicio público, la aparición de la teoría del servicio público y en esa medida la complejidad que fue adquiriendo, ¿sí?, la prestación de diversos servicios públicos y particularmente el ejercicio de ciertas funciones de garantía, ¿sí?, incidió en el robustecimiento del poder ejecutivo y en esa medida en la necesidad de distinguir ciertas funciones de gobierno, las funciones de gobierno de ciertas actividades administrativas vinculadas al ejercicio de funciones de garantía primaria. Vamos a ver eso más adelante. La separación de los poderes puede ser orgánica o funcional, ¿sí?, como la división. Habrá separación orgánica cuando el ejercicio de las funciones o competencias de un órgano, de una institución o de un funcionario no dependa de la designación de otro. Y habrá separación funcional cuando el ejercicio de las competencias de un órgano, una entidad, una institución o un funcionario no dependa de actos instrumentales, es decir, su acto preceptivo no dependa de actos instrumentales de otro órgano o institución diferente. La pregunta es, ¿cuáles son los niveles de separación y división del poder público, de separación de los poderes y división del poder público, para poder hablar del principio de separación? ¿Por qué? Porque podríamos encontrar que hay una división o una separación absoluta, es decir, hay una división funcional y orgánica absoluta en la medida, por ejemplo, en el gobierno nacional, ¿sí?, en la medida en que los ministros y directores de departamento administrativo son elegidos por el presidente, son designados por el presidente de la República y sus actos instrumentales hacen depender los actos preceptivos del presidente, o habrá una separación absoluta en tanto un órgano no sea ni designado ni sus actuaciones dependan de actos instrumentales de otro. La complejidad justamente del ejercicio de las funciones públicas y de la prestación del servicio público en las democracias contemporáneas, pues hace, digamos, difícil, ¿sí?, o muy excepcional encontrar un órgano con división absoluta o con separación absoluta. Por eso pareciera importante precisar dos cosas. Una, que la división del poder, ¿sí?, garantiza el control y la colaboración armónica, y por eso afecta tanto las funciones de gobierno como las de garantía, es decir, afecta todas las funciones de todos los poderes públicos. Y parte del supuesto de que todo poder está sujeto de un lado a la cooperación y de otro lado al control. Ojo, porque el sistema de control recíproco, o de pesos y contrapesos, o digamos de check and balance, ¿sí?, construido en el constitucionalismo norteamericano y en el constitucionalismo anglosajón en general, ¿sí?, está estrechamente ligado a la división del poder, mientras que la separación de los poderes lo que garantiza es la recíproca independencia entre los órganos, instituciones, funcionarios o poderes públicos, y que en esa medida remite a la diversidad de fuentes de legitimación y a la distinción entre funciones públicas y privadas y funciones de gobierno y garantía. Y acá, digamos, estamos tratando de demostrar la vigencia del principio de separación de los poderes públicos. Entonces podríamos, digamos, afirmar las siguientes conclusiones parciales. En primer lugar, que las tres categorías, representación, división del poder y separación de los poderes, están estrechamente ligadas, ¿sí? Son interdependientes, ¿sí? Sin embargo, son en parte contrarias, ¿sí? Por un lado, dos poderes están separados y no están condivididos y viceversa, es decir, la separación implica la no condivisión o la no división y la división implica la no separación, porque la división supone la dependencia, la colaboración, la coordinación y el control, mientras que la separación supone la independencia. Entonces, si dos poderes están separados, no están divididos, o si están divididos, no están separados. Si entre dos poderes hay condivisión funcional, no hay separación funcional y viceversa. Y lo mismo, si entre dos poderes hay condivisión orgánica, no hay separación orgánica y viceversa. Es decir, cada una de las subcategorías de la división y la separación son incompatibles con la subcategoría que le corresponde a la otra categoría. Si dos poderes son divididos funcionalmente, no pueden ser divididos, no pueden ser separados funcionalmente. ¿Por qué? Porque si son divididos funcionalmente, siempre habrá una dependencia instrumental entre unos y otros. Pero si son separados funcionalmente, siempre habrá independencia funcional entre unos y otros. Lo mismo, si son divididos orgánicamente, siempre habrá correlación de designación entre unos y otros.
y por eso no podrían ser separados, pero si son separados no existirá esa correlación de designación entre unos y otros. Lo que sí es posible es la compatibilidad entre la división orgánica y la separación funcional, y entre la separación orgánica y la división funcional. ¿Sí? Hay división orgánica cuando, por ejemplo, la designación de un funcionario de otro poder depende del ejercicio de una competencia de designación de otro poder. Piense, por ejemplo, que el presidente de la República terna a los magistrados de la Corte Constitucional. ¿Sí? Terna a los magistrados de la Corte Constitucional. También terna, pues, el Consejo de Estado y terna la Corte Suprema de Justicia. Pero el presidente tiene la competencia para ternar, ¿sí? Y son designados por el Congreso de la República. Pero el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional no depende del ejercicio de las competencias del presidente de la República. Entonces hay división orgánica porque la designación en parte hace, digamos, está articulada al ejercicio de una competencia del presidente, la terna, ¿sí? ¿Sí? Lo mismo frente al Congreso de la República, el Congreso es quien lo elige, pero el ejercicio de sus funciones es separada, porque el ejercicio de las competencias de la Corte no depende ni del Congreso, ni depende del presidente de la República. Lo mismo, puede haber separación orgánica con división funcional, que es lo que suele suceder en gran parte. Es decir, la designación, ¿sí?, del funcionario no depende de otro poder, pero el ejercicio de sus competencias sí puede depender del ejercicio de competencias instrumentales o de funciones instrumentales de otro poder. Piensen, por ejemplo, en el cumplimiento de los fallos judiciales, ¿sí? Los jueces de inferior jerarquía, es decir, los jueces de los tribunales para abajo, de los tribunales de distrito para abajo, ingresan al Poder Judicial mediante carrera judicial, mediante concurso de méritos, ¿sí? De tal suerte que su designación no depende de ningún otro poder. Entonces hay separación orgánica. Pero cuando un juez emite una sentencia, el cumplimiento de esa sentencia puede depender del ejercicio de competencias instrumentales de otro poder, como por ejemplo de la policía judicial. ¿Sí? Entonces un juez emite un fallo condenatorio en un proceso penal, correspondería a las autoridades del Poder Ejecutivo, particularmente a las autoridades de policía, ¿sí?, hacer cumplir ese fallo capturando a la persona que fue condenada, ¿cierto? Y digamos así se presentan muchísimas relaciones entre los poderes públicos. Entonces quiero que tengamos presente, digamos, estas conclusiones previas en relación con las categorías representación política, división del poder y separación del poder, y muy particularmente entre división y separación. Ya vamos a ver que la representación política va a entrar a jugar aquí un papel fundamental. Entonces surgen por lo menos cuatro preguntas. Primera, ¿cuándo se justifica la representación política? ¿Cuándo se justifica la división del poder? ¿Y cuándo se justifica la separación de los poderes? ¿Cierto? Es decir, ¿cuándo, bajo qué circunstancias o bajo qué condiciones, ¿sí?, hablamos de representación, de división o de separación? Segundo, ¿en qué casos se justifica la separación de los poderes y en qué casos la división del poder? Entendiendo que en ambas están relacionadas las funciones y el ejercicio de las competencias. Vamos a ver qué son las funciones de gobierno y las funciones de garantía, ¿sí?, que ambas suponen una relación entre los poderes públicos, pero unas están determinadas por la condivisión y el control, y otras están relacionadas con la independencia. Entonces, ¿cuándo se justifica una y otra? Tercero, ¿cuáles son los fundamentos axiológicos de cada una? Es decir, dentro del sistema de valores que se defiende en la democracia, y particularmente en las democracias contemporáneas, ¿cuáles son las razones de naturaleza axiológica, ¿sí?, las razones de naturaleza axiológica que fundamentan la separación del poder, la separación de los poderes, la división del poder y la representación política? Y finalmente, ¿cuáles son las razones para que para una se reclame y para otra se excluya la legitimación democrática de tipo político representativo? ¿Sí? Es decir, cuando el ejercicio de determinadas funciones asignadas a determinados poderes en virtud de la división o la separación deben estar soportadas en la representación política o no. Por eso hablábamos de la representación política al principio. Entonces vamos a plantear dos axiomas. El primero, cuando se desarrollan las mismas funciones, estas deben fundarse en la misma fuente y por ello los poderes deben estar divididos. Si el ejercicio de un poder supone el ejercicio de la misma función,
esas funciones y ese poder deben, digamos, y cada una de esas funciones, en virtud de ese poder, debe encontrar la misma fuente de legitimación. Por el contrario, cuando se desarrollan funciones diversas, distintas, estas deben fundarse en fuentes de legitimación distinta y por ello los poderes deben estar separados. Ahora, esto podía expresarse de atrás para adelante. Si las fuentes de legitimación son distintas, ¿sí? Pues las funciones deben ser distintas. Si la fuente de legitimación es la misma, las funciones deben ser las mismas. ¿Cierto? La lógica en la que la planteamos es, si las funciones son las mismas, la fuente de legitimación debe ser la misma. Si las funciones son distintas, la fuente de legitimación es distinta. Lo estoy diciendo al contrario, si la fuente de legitimación es distinta, las funciones deben ser distintas, y si la fuente de legitimación es la misma, pues las funciones deben ser la misma. ¿Sí? Así encontramos dos tipos de funciones. Dentro de la teoría de la separación del poder público de Luigi Ferrajoli, él distingue dos funciones fundamentales, las funciones de gobierno y las funciones de garantía. Y vamos a ver al final de la unidad la próxima semana que todo esto lo vamos a relacionar con esa lógica en la que entendimos la distribución de las obligaciones de los poderes públicos o del Estado en relación con los derechos humanos. Hay unas funciones de gobierno y unas funciones de garantía. Las funciones de gobierno están circunscritas a lo decidible, es decir, a todo aquello que en los regímenes constitucionales debe ser decidido y que por ello supone un acto político, ¿sí? Un acto de poder, un acto de voluntad, que está circunscrito, sometido a la forma y no propiamente a la sustancia, ¿sí? Que implica cierta discrecionalidad y en esa medida cierta disposición en relación con la decisión o el acto preceptivo que se toma y que por ello es función propia de la legislación. Mientras que las funciones de garantía están estrechamente relacionadas con lo indecidible. No confundir las funciones de garantía con las obligaciones de garantía en materia de derechos humanos. Luego vamos a hablar de esa relación. Las funciones de garantía están relacionadas con la esfera de lo indecidible, es decir, con aquellos contenidos constitucionales que incluso en la democracia están sustraídos a la voluntad de las mayorías y que suponen en esa medida actos de conocimiento, sometidos a la ley, pero sometidos a la ley no solamente en términos formales, sino además en términos sustanciales, cuya función es conservadora, mantener la vigencia del orden jurídico, constatando o validando, ¿sí? Constatando sería la expresión más adecuada, constatando la invalidez de una decisión a efectos de declarar su anulabilidad o la ilicitud de un acto a efectos de declarar su responsabilidad. Y estas funciones son propias de lo que se conoce como la función de jurisdicción. Entonces hay dos distinciones. Aquí nos queda más o menos claro entonces que para el poder legislativo corresponden las funciones de gobierno, es decir, la toma de decisiones políticas con fundamento en la discrecionalidad, con fundamento en la conveniencia y la oportunidad, con fundamento en la eficiencia de los recursos y con fundamento en la garantía del interés general. ¿Sí? Y por otro lado están las funciones del Poder Judicial, que son las funciones de garantía, ¿sí? Que suponen funciones de cognoscibilidad, funciones de conocimiento, sometidas sustancialmente al orden jurídico, sometidas sustancialmente al orden de la ley, y que suponen la declaración de la invalidez de un acto o la declaración de la ilicitud de un acto y la consecuente anulabilidad o responsabilidad derivada de esa ilicitud. ¿Sí? La pregunta es ¿dónde queda el Poder Ejecutivo? La pregunta es ¿dónde queda el Poder Ejecutivo? Y vamos a dejar esa pregunta ahí para al final lanzarles una inquietud para que hablemos la próxima semana. Las funciones de gobierno, dice Luigi Ferrajoli en Principia Iuris 1, en la teoría del derecho, son aquellas que diseñan el espacio de la política, cuyos parámetros de valoración son la eficiencia y la utilidad de los resultados obtenidos para la satisfacción de los intereses generales. Y en esa medida la define como las funciones legislativas y administrativas cuyo ejercicio es válido sustancialmente si respeta las normas sustantivas sobre su producción, es decir, si se acoge a los procedimientos formales para la toma de sus decisiones. En el ejercicio de las competencias del Poder Legislativo, el procedimiento legislativo, ¿sí? Y en el ejercicio de las competencias administrativas, el procedimiento administrativo. Si están sometidas a los procedimientos definidos sustancialmente en la ley para su producción, pues serán válidas. ¿Sí? Es decir, ellas no tienen límites sustanciales, en tanto no verifican la constatación de un hecho. Si verificaran la constatación de un hecho, ¿sí? Estaríamos hablando de funciones de garantía.
que así las define Luigi Ferrajoli, corresponde al espacio de la jurisdicción y de la administración vinculada, cuyos criterios de valoración son la corrección y el fundamento de las constataciones de sus presupuestos legales y la efectividad de las tareas exigidas. La constatación de los presupuestos legales implica o la determinación de la invalidez de un acto por el desconocimiento sustancial de las normas que definen su producción o la ilicitud de un comportamiento o de un acto en virtud del desconocimiento de las normas sustanciales que protegen los derechos. Y corresponde a la jurisdicción verificar o constatar la ocurrencia del acto inválido o del acto ilícito para poder derivar las consecuencias jurídicas, que serían o la anulabilidad del acto, piensen por ejemplo en el juicio de constitucionalidad sobre la ley, o la responsabilidad por la ilicitud, piensen por ejemplo en la sentencia condenatoria en materia penal. ¿Sí? Ahora, ¿qué supone esa relación entre las funciones de garantía y las funciones de gobierno? Pues que habría que distinguir dentro de las funciones de garantía lo que se denominan garantías primarias y lo que se denominan garantías secundarias, porque las garantías primarias es lo que nos permitiría identificar qué de las funciones de gobierno corresponden a la administración, o más bien, ¿qué órganos de la administración o qué funcionarios de la administración cumplen funciones de gobierno, es decir, toman decisiones políticas, y qué órganos de la administración, en tanto hace parte de la administración vinculada, toman decisiones de garantía? ¿Sí? Cumplen funciones de garantía. Así, las funciones de garantía primaria son aquellas funciones administrativas encargadas de la garantía negativa de los derechos de libertad o de la garantía positiva de los derechos sociales. Piensen, por ejemplo, en la función policiva. Los policías son un cuerpo civil armado, de acuerdo con la Constitución Política, ¿no? Artículo 117, 118 quizás. La policía es un cuerpo civil armado, sí, cuerpo civil armado al servicio de la ciudadanía, o digamos, cuya función principal es la protección de las libertades. Eso es una función de garantía primaria, ejercida por una autoridad administrativa, ¿cierto? Hace parte de la fuerza pública. Luego podríamos discutir profundamente la naturaleza de la policía o el cuerpo de policía en Colombia. Aquí lo que me interesa es que las funciones de garantía primaria están dirigidas o a asegurar que el componente negativo de los derechos no sea irrespetado, ¿sí? O asegurar que el componente positivo de los derechos sea satisfecho, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en este segundo caso, el ejercicio de las funciones de educación básica, primaria y secundaria, ¿sí? La prestación del servicio público de educación. La prestación del servicio público de educación es una garantía primaria del derecho a la educación, ¿cierto? Entonces, quienes ejercen esas funciones de prestación del servicio público de educación, ¿sí? Están ejerciendo funciones de garantía. Las funciones de garantía secundaria son todas las funciones jurisdiccionales o parajurisdiccionales, que consisten en la constatación y en la reparación o sanción de la violación de una garantía primaria. Violación de la garantía primaria que deriva o de la realización de un acto ilícito o de la expedición de un acto inválido. Del desconocimiento entonces de una garantía primaria, y los jueces entonces declaran la constatación de ese hecho y derivan las consecuencias jurídicas. Fíjense pues entonces para poder distinguirlo de las instituciones de gobierno y las instituciones de garantía. Para Luigi Ferrajoli, las instituciones de gobierno son instituciones públicas cuyas normas de reconocimiento son las normas sobre la competencia de los órganos y de los funcionarios encargados del ejercicio de las funciones de gobierno. Es decir, serán instituciones de gobierno aquellas que ejerzan competencias propias de las funciones de gobierno. ¿Y cuáles son esas funciones de gobierno? Pues aquellas que están relacionadas con la esfera de lo decidible, es decir, con los contenidos constitucionales que deben ser decididos y que implican una valoración discrecional o política de los intereses generales, y que en virtud de esa valoración discrecional se adoptan con fundamento en la conveniencia, la oportunidad, la eficiencia, ¿sí? Y la efectividad para la satisfacción del interés general. Y por ello encuentran su fundamento en la voluntad popular, en la representación política. Así pues que las instituciones de gobierno encuentran el fundamento de su legitimidad en la representación. Y por eso
están acá en la esfera de lo decidible, lo que puede ser resuelto, de lo que debe ser resuelto en el ámbito de la política. Mientras que las instituciones de garantía son aquellas instituciones, ¿sí?, cuyas normas son aquellas que definen las competencias de los órganos y los funcionarios encargados de las funciones de garantía. Las instituciones de garantía son las que cumplen con las funciones de garantía. ¿Y cuáles son esas funciones de garantía? Pues las que están relacionadas con la esfera de lo indecidible, es decir, con aquello que constitucionalmente no puede ser resuelto en una democracia por las mayorías y que suponen un vínculo no solamente formal o procedimental, sino además un vínculo sustancial con la ley que deriva de la garantía primaria consagrada en una disposición normativa y particularmente están orientadas a la tutela de los derechos constitucionales. ¿Cierto? Ferrajoli lo denomina los derechos fundamentales, llamamos los derechos constitucionales en sentido amplio, y esto quiere decir que el fundamento de su legitimidad es la sujeción a la ley, ¿sí? Aquí habrían pues dos afirmaciones. De un lado, que es la autoridad y no la verdad la que hace la ley, y la autoridad está determinada por la representación política. Es decir, porque esas personas que ejercen las funciones de gobierno son elegidas democráticamente. Mientras que el ejercicio de las funciones jurisdiccionales parte del supuesto de que es la verdad y no la autoridad la que hace la jurisdicción, la que dice el derecho. Y que por ello una decisión jurisdiccional o una decisión de garantía, ¿sí?, una decisión tomada en ejercicio de una función de garantía, no depende de su vocación o digamos de su aceptación representativa, sino de que efectivamente está sometida a unas fuentes de garantía primaria que definen el régimen de derechos, las prohibiciones o las permisiones en relación con el ejercicio del poder público. Llegamos pues a un segundo momento de conclusiones parciales. El principio de la separación del poder público en el constitucionalismo contemporáneo parte de la idea de que los poderes están sujetos a límites y vínculos formales y sustanciales, definidos en la ley, y que por ello el principio de separación del poder público es desarrollo del principio de supremacía de la ley y del principio de legalidad. Es desarrollo del principio de legalidad y de supremacía de la ley. ¿Sí? La ley en sentido amplio, entendida la ley como orden jurídico. Estos vínculos que sujetan a los poderes públicos son más o menos rígidos en el constitucionalismo contemporáneo y serán más o menos rígidos dependiendo de los niveles de separación, condivisión y de la asignación de funciones de gobierno de funciones de garantía. Las funciones de garantía suponen una rigidez profunda, en tanto el ejercicio de las competencias jurisdiccionales y de la administración vinculada está sometida al acatamiento sustancial de lo que ordena el ordenamiento jurídico, mientras que el ejercicio de las funciones de gobierno, ¿sí?, permite un margen de discrecionalidad respecto del cómo y el cuánto, no respecto del qué, porque el qué siempre estará relacionado con el derecho, con los derechos humanos, con los derechos fundamentales, con los derechos constitucionales, pero sí en relación con el cómo, cuál será el mejor procedimiento para conseguir un fin específico, y el cuánto en términos cualitativos, en términos cuantitativos, es decir, el cuánto del derecho y el cuánto de los sujetos beneficiarios. Estos vínculos afectan pues la forma y la sustancia de la decisión, en tanto permiten márgenes de discrecionalidad o permiten márgenes de discrecionalidad política o permiten márgenes de sujeción a la ley. La sustancia puede estar vinculada, ya lo dijimos, por obligaciones o prohibiciones, es decir, porque impone ciertas obligaciones a las autoridades, a los poderes, a los órganos, a las instituciones, a los funcionarios, o porque establece ciertas prohibiciones. Y vamos a ver que además es simétrica, ¿cierto? Es simétrica en tanto define, digamos, esta distinción entre lo decidible y lo indecidible, las funciones de gobierno y las funciones de garantía, la representación y la sujeción a la ley, define de un lado el margen de discrecionalidad de la política y el marco de sujeción a la ley, de discrecionalidad de la política para el ejercicio de las funciones de gobierno y de sujeción a la ley para el ejercicio de las funciones de garantía, ¿sí? De allí que podamos afirmar que donde está vinculada la sustancia, ¿sí?, de la decisión hay una garantía. Vamos pues.
hablar, digamos, de 4 características de la función jurisdiccional. Y se toma la función jurisdiccional porque la función jurisdiccional, digamos, es digamos, la representación más importante de las funciones de garantía. Sí, vamos a ver que la administración vinculada, cuando hablemos del principio de separación del poder público en el constitucionalismo colombiano, la próxima semana, el constitucionalismo colombiano, digamos, esas funciones de la administración vinculada y la administración asociada a las funciones de gobierno es un poco confuso. Pero acá, por lo menos, como estamos haciendo una descripción, digamos, con cierto nivel de análisis de la teoría de Luigi Ferrajoli, valdría afirmar estas 4 características. La función jurisdiccional es una función de garantía secundaria que tiene como finalidad la anulabilidad de los actos inválidos, es decir, aquellos actos que no cumplen con sus requisitos de validez formal o material, y a la responsabilidad derivada de los actos ilícitos. De ahí que como su definición lo dice, pues el ejercicio de una función judicial es el ejercicio de una función de garantía, que consiste siempre en la constatación de la invalidez o la ilicitud de una norma o de un acto, y en la aplicación de normas secundarias a la inobservancia de normas primarias. Pero muy importante esta 4ª característica, en la aplicación de en la aplicación de las normas desconocidas como normas sustantivas para la producción de las normas cuya inobservancia se constata. Es decir, cuando un juez determina que un acto es ilícito, por el incumplimiento de esa misma norma, pues está aplicando esa norma en función de la aplicación de la consecuencia jurídica que deriva de ella a través de la utilización de normas secundarias o de normas de procedimiento. Aquí valdría la distinción hartiana entre normas primarias y normas secundarias. Normas primarias, que son aquellas normas que consagran las garantías sustanciales, ¿sí?, los derechos y los deberes, y las normas secundarias que establecen las normas de procedimiento o para la creación de otras normas o para la adjudicación de las consecuencias jurídicas de otras normas. Entonces, aquí estamos hablando de normas primarias y secundarias, ¿sí? Todo esto en función, pues, de la norma de reconocimiento, que sería la Constitución política. Entonces, fíjense, pues, esta última conclusión. En relación, pues, con la separación de los poderes públicos y las esferas constitucionales, tendríamos que decir que ambas esferas son simétricas y complementarias. Son simétricas, digamos, porque van en la misma línea de definir los límites al ejercicio del poder público, determinando la esfera de discrecionalidad política, que es propia de las funciones de las instituciones de gobierno, y la esfera de sujeción a la ley, de sujeción sustancial a la ley, que es propia de las funciones e instituciones de garantía. Para cerrar este apartado, tendríamos que afirmar que la separación del poder público, de los poderes públicos, y la división del poder público está soportado, pues, de un lado en la eficiencia, es decir, en la producción de condiciones para la satisfacción de los derechos con los menores costes posibles, la organización y la distribución, ¿sí?, del servicio público y de las funciones públicas, con base en la especialización del trabajo, la diferenciación de competencias entre unos y otros órganos, ojo, todo destinado a garantizar la no acumulación del poder, ¿sí? De allí que las funciones de gobierno encuentran el fundamento de legitimidad en la representación, ¿sí? Y por ello el gobierno y los parlamentos son elegidos democráticamente, y entre ellos se establecen relaciones de condivisión, ¿sí?, por varias razones. Una, porque el gobierno está vinculado al parlamento por el voto de confianza, sobre todo en los regímenes parlamentarios, pero en Colombia, digamos, hemos asumido mecanismos de control político de naturaleza parlamentaria, es decir, de regímenes parlamentarios, como por ejemplo la moción de censura, y esto ha derivado en un ejercicio de condivisión del poder. Lo vamos a hablar la próxima semana con más detalle. Lo que estoy tratando de decir acá es que, como afirmamos, si las funciones son las mismas, la fuente de legitimación debe ser la misma. O si la fuente de legitimación es la misma, pues la función es la misma. Si la fuente de legitimación del gobierno y el parlamento es la representación política, pues tendríamos que decir que sus funciones son la misma y que en esa medida entre ellos no hay separación, sino división del poder. ¿Va? Y estoy tratando de ofrecer elementos que nos permitan entender por qué entre ellos no hay separación, sino división. La primera de ellas es la relación de sujeción en virtud de la confianza que el Parlamento deposita en el Poder Ejecutivo, ¿sí?
y que en Colombia se expresa a través del presunto control político que ejerce el Parlamento, el Congreso de la República, en virtud del artículo 114 sobre el Gobierno Nacional de la Administración, y que se refleja o que se formaliza a través de lo que se conoce como moción de censura. En Colombia se han promovido muchísimas mociones de censura, no ha prosperado ninguna. Lo segundo es que el jefe de gobierno o el presidente de la República, pues en Colombia el presidente de la República, jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, en los regímenes parlamentarios, uno es el jefe de gobierno y otro es el jefe de Estado. En Colombia, bueno, en general, el jefe de gobierno suele estar asociado a las mayorías parlamentarias y suele ser su jefe. Por la composición de los congresos o de los parlamentos o de los poderes legislativos a través de bancadas oficialistas y la garantía de que la gobernabilidad del poder ejecutivo está asociada a la cooptación de esas mayorías. Por otro lado, como lo afirmé ahora, pues hay un ensanchamiento de la esfera pública. Y ese ensanchamiento de la prestación del servicio público implicó la aparición de un conjunto de funciones de garantía primaria que fueron atribuidas a los poderes ejecutivos. Y que esa atribución de garantías a los poderes ejecutivos implicó distinguir o implica distinguir entre la administración vinculada, que cumple funciones de garantía primaria, y la administración propiamente dicha, que cumple funciones de gobierno, para poder afirmar que el control del Poder Judicial sobre las funciones de gobierno y las parlamentarias es lo que justifica la separación del poder. Y que con base en eso encontramos en la teoría constitucional contemporánea dos poderes, los que ejercen funciones de gobierno y los que ejercen funciones de garantía. Y que esos poderes podríamos llamarlos los poderes de representación en la medida en que encuentran el fundamento de su legitimidad en la representación política, en el voto, ¿sí? Y los poderes de control, en primer lugar, que ejercen las funciones de garantía. En primer lugar, la administración vinculada, que ejerce funciones de garantía primaria, y en segundo lugar, la jurisdicción y la parajurisdicción, que ejerce funciones de garantía secundaria, y que en esa medida tendríamos dos poderes nada más, ¿sí? Así, las funciones de gobierno atribuidas al Ejecutivo, las funciones de garantía al Judicial, y en el Ejecutivo la administración que ejerce funciones de gobierno y la administración que ejerce funciones vinculadas. Las funciones administrativas de gobierno son aquellas que suponen el simple respeto a las normas sustantivas que regulan su ejercicio y que por eso son una sujeción de naturaleza formal. Cumpla con el procedimiento administrativo para la expedición de la norma, cumpla con el procedimiento administrativo y con las garantías sustanciales para la realización de un acto. Y las funciones administrativas de garantía, que son aquellas vinculadas a la aplicación sustancial, es decir, a la verificación o comprobación de los presupuestos que establecen esas normas de garantía primaria para la derivación de una consecuencia en relación con la protección de una libertad negativa, del contenido negativo de un derecho o la satisfacción de la dimensión negativa de un derecho o la satisfacción de la dimensión positiva de un derecho. Es así pues, para cerrar, que el principio de separación de los poderes públicos implica dar un debate sobre lo que suponen las funciones separadas, la colaboración armónica y el control recíproco, toda vez que la colaboración armónica y el control recíproco hacen parte de la división del poder, no de la separación del poder, mientras que las funciones separadas suponen efectivamente la especialización orgánica y funcional del ejercicio de las competencias. Continuaremos entonces hablando la próxima semana del principio de la separación de los poderes públicos en el régimen constitucional colombiano.